El sistema DIF estatal Guanajuato les da la más cordial bienvenida para participar de manera virtual en la conferencia El rol del cuidador de personas adultas mayores. Esto será a cargo del Dr. Charles da Silva Rodríguez. Los invitamos a que nos acompañen a participar con el tema que abordará nuestro ponente, ya que es de relevancia para conocer el panorama en dicho tema. Y para dar inicio se encuentra con nosotros nuestro director general de DIF estatal, licenciado Alfonso Borja Pimentel, quien nos compartirá un mensaje de bienvenida. Adelante, Muchas licenciado. gracias y bueno, pues un saludo para todas y todos quienes tienen la oportunidad de estar pues frente a esta pantalla aprendiendo, obteniendo herramientas, informándose y hoy con un tema pues tan importante como es justamente el rol del cuidador en el contexto de las personas adultas mayores. Yo quiero agradecer en primera instancia a la Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores a cargo del doctor Manuel Aguilar, quien a lo largo de ya de varias semanas a varios meses ha estado generando estos espacios virtuales para poder pues profesionalizarnos, informarnos y bueno, pues de alguna manera seguir avanzando en la importancia que tiene todos los diferentes aspectos de la vida y de las acciones que debemos tomar en beneficio de las personas adultas mayores. Hoy quiero agradecer al doctor Charles da Silva su participación altruista el día de hoy. De verdad agradecemos enormemente porque en estos espacios lo más valioso es que son profesionales y son expertos en los temas quienes hablan y quienes refieren justamente su experiencia y la comparten pues con toda amplitud para que podamos de alguna manera pues seguir avanzando en este esquema ya referido. Justamente el día de ayer, 5 de noviembre, que ha sido un día de conmemoración, de reconocimiento justamente para el cuidador, quiero resaltar que en DIF estatal sin lugar a dudas, reconocemos ampliamente la importancia que tienen las y los cuidadores, todas las personas que tienen a su cargo a alguien que depende de ellas y ellos, en este caso en lo particular personas adultas mayores, pero también pueden ser personas con discapacidad o alguna otra persona que por alguna razón deba depender de alguien más. Bueno, pues ahí está de manera constante y seguramente permanente en algunos casos, pues una o un cuidador que está en esa tarea y en esa gran responsabilidad. En DIF estatal, quiero resaltarlo así, hemos implementado una acción específica por medio de un grupo de psicólogas y psicólogos que han podido de manera extra a sus labores, a su tarea, pues disponer del tiempo para poder al interior a los cuidadores, que de alguna manera son todos los equipos de promotoría y que están de cerca de las familias, de las personas que requieren el apoyo de la institución, pues en este rol de cuidador en ciertos aspectos, pues también a la disposición de atender, de acompañar y de fortalecer en el ámbito de la atención psicológica. Y pues de ahí que yo agradezco enormemente al doctor Charles que nos comparta justamente su experiencia y esperemos sea muy útil, que nos ayude a complementar, a aprender y aprovechar de manera muy positiva este espacio que él nos regala. Yo me disculpo ampliamente, hoy como verán me encuentro en una gira por el municipio de Guanímaro, con mucho gusto de aprovechar este espacio para saludarle al doctor, por supuesto, pero muy en especial a todas las personas que hoy tienen la oportunidad de estar en esta conexión para poder seguir adelante con este aprendizaje. Y bueno, pues en un momento más el doctor Manuel nos compartirá las generalidades del perfil del doctor Charles da Silva, que la realidad es que es un gusto que el día de hoy esté aquí con nosotros. Muchas gracias, enhorabuena y de mi parte es todo. Que tengan un excelente día. Para iniciar con nuestra conferencia, le cedemos el uso de la voz al doctor Manuel Aguilar Romo, director de Personas Adultas Mayores, quien nos presentará a nuestro invitado. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, licenciado Borja. Muchísimas gracias, doctor Charles. Me voy a permitir dar lectura a la semblanza curricular del doctor Charles, que la hice resumida, porque si la leo toda me llevo una hora. El doctor Charles es licenciado en Psicología Clínica con especialización en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica. Tiene un máster de psicopedia y es doctorado en la Universidad de Extremadura por la tesis Relación entre la personalidad y el deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer. Además cuenta con el posgrado en Filosofía en Antropología Filosófica y tiene una importante formación académica, como ustedes pueden ver, desarrollada en Portugal y en España. Actualmente radica en la ciudad de León, Guanajuato, donde se desempeña
como profesor asistente de tiempo completo de la División de Ciencias de la Salud en el Departamento de Psicología de la Universidad de Guanajuato Campus León. Es investigador del 1 del Sistema Nacional de Investigadores y además se ha desempeñado como docente y director de tesis de posgrado de maestría en diferentes universidades del país. Voy a mencionar en Tijuana, en Campeche, en la Ciudad de México, en Colombia, en España, en diferentes partes que no me daría tiempo de poderlo mencionar en todas sus formas académicas. En materia de investigación se ha dedicado a la neuropsicología de las adicciones, el envejecimiento, la neuropsicología del envejecimiento y el cuidador. Ha participado con la Secretaría de Salud Pública del país en el tema de salud mental con diferentes proyectos y asimismo con la Secretaría de Educación Pública con proyectos de gran importancia en materia tanto de adicciones como de rehabilitación neurológica y psicológica de los pacientes adultos mayores. Su desempeño profesional y laboral le han merecido obtener reconocimientos y premios tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tanto por la Secretaría de Salud Federal como por la Presidencia Municipal de León y la Universidad de Extremadura en Badajoz, España. Y algo muy especial que quisiera mencionar, tiene varios libros publicados, destacando el más reciente, cuyo título es Ser Cuidador, Estrategias para el Cuidado del Adulto Mayor. Otro de ellos, el de Neuropsicología del Envejecimiento en México, y otro, el Envejecimiento, Evaluación e Intervención Psicológica, todos ellos editados por el Manual Moderno. Además, tiene un libro que se denomina Personalidad de Alzheimer, Conducta y Estado Psicológico, que se publicó en España, y múltiples artículos científicos publicados en diferentes revistas nacionales e internacionales, todos de ella de suma importancia, y mencionaría algunos de ellos que para mí tienen una gran importancia. La depresión y su influencia en el cambio neuropsicológico del adulto mayor con trastorno neurocognitivo leve derivado de la enfermedad del Alzheimer, así como cambios en la personalidad y depresión de las personas adultas mayores con enfermedad del Alzheimer, pero también tiene otros relacionados con problemas de adicciones en adolescentes mexicanos. Doctor Charles, muchísimas gracias por haber aceptado esta participación y definitivamente considero que su profesión, su trayectoria académica y laboral va a ser de gran beneficio para el tema que vamos a tratar el día de hoy. Adelante, doctor Charles. Muchas gracias, muchísimas gracias. En primer lugar, al DIF estatal por esta invitación. Creo que es esencial y se los agradezco mucho. En este momento me parece importantísimo que se pueda hablar, compartir algunas situaciones que están relacionadas con el cuidador y que son una emergencia de salud en este momento, ¿no? Cuando vivimos un confinamiento. Por otro lado, pues me honra mucho como persona y como profesor de la Universidad de Guanajuato, por supuesto, poder aportar para nuestro estado y poder aportar para las personas que viven en nuestro estado, pues al final de cuentas investigamos, trabajamos en función de compartir, ¿no?, con las personas lo que vamos aprendiendo también, ¿no? Porque también vamos aprendiendo. Entonces, un gusto saludarles, un gusto saludar a todas las personas que hoy nos acompañan para hablar un poco sobre cuestiones del cuidador. Antes de iniciar, agradecer, por supuesto, la presentación. Sí, efectivamente, trabajamos mucho en lo teórico, pero debo decirles que creo que el soporte base, aquello que nos permite este trabajo teórico, está relacionado con el trabajo práctico previo, ¿no? Es decir, yo tuve la posibilidad, felizmente, de trabajar durante muchos años con adultos mayores, con enfermos de Alzheimer, entre otras problemáticas neurodegenerativas, y eso es lo que realmente nos proporciona una visión diferente.
investigar desde una perspectiva realista de lo que vivimos, ¿no? De lo que vemos, con quién convivimos. Y creo que eso fue lo que de alguna forma me llevó en algún momento a pensar, bueno, sí es importante el envejecimiento, ¿no? Porque pues hablamos en este momento, o hablábamos antes del confinamiento, antes de la COVID-19, en una probabilidad de más o menos 40 millones de enfermos adultos mayores con algún tipo de problema neurodegenerativo, ¿no? Pero pues la pregunta es, ¿y cuántos cuidadores están de trasfondo a estos adultos mayores, ¿no? Y hablamos de cuidadores que no serían 40 millones, serán seguramente muchos más, porque tenemos cuidadores informales, que son los familiares de estos adultos mayores que están 24 horas del día con un adulto mayor, pero no podemos olvidar, por supuesto, los profesionales de la salud, los cuidadores formales, que no estando 24 horas con un adulto mayor, están 8 horas, 10 horas del día con 30, 40 adultos mayores, ¿no? Entonces, el impacto, la sobrecarga también es muy grande. Entonces, debemos considerar los cuidadores como el cuidador. Un cuidador, son todos cuidadores formales e informales, y en ese sentido, entonces, pensamos que el trasfondo de 40 millones posibles casos de enfermedades neurodegenerativas, tenemos tal vez 80 millones o más de cuidadores que van a estar en lo que podemos denominar de limbo, ¿no? Es decir, estarán con una predisposición a la enfermedad que es bastante grande. Y hablamos de enfermedades más que todo a nivel emocional, a nivel inclusivamente psiquiátrico, cuando pensamos, por ejemplo, en la depresión, en los trastornos de ansiedad, en trastorno de estrés, etc. Bueno, entonces, visto este panorama, pues nos hemos dedicado muchísimo, ¿no?, a la cuestión del cuidador. No dejamos, por supuesto, el tema del envejecimiento, y hace poco tiempo, y uno de los libros que el doctor Manuel nos hizo el favor de referir, que es El Cuidador, nace de 8,000 entrevistas y 8,000 evaluaciones a adultos mayores y a cuidadores, ¿no? Es decir, nos importa, nos interesa. Es necesario conocer la experiencia de quien cuida, ¿no? Y con ello, pues, acabamos por aprender una serie de cosas también importantes para poder difundir nuestra aportación en este ámbito. Es que el cuidador no necesita que le enseñen a cuidar. El cuidador lo que necesita es que le demos estrategias para que el cuidado minimice la sobrecarga sobre esta persona, ¿no? Sobre el cuidado. Entonces, en eso hemos estado trabajando estrategias. Concretamente en ese libro, pues uno de los capítulos es básicamente estrategias de qué? Estrategias psicológicas, ¿no? No otro tipo de estrategias. Para eso podremos encontrar otros manuales importantísimos y que nos ayudan muchísimo, ¿no? A nivel de la alimentación o a nivel de enfermería, etcétera. En este caso es psicológico. Yo creería y me atrevería a decir que en este ámbito la psicología es transversal. Es transversal porque las estrategias psicológicas nos sirven a los psicólogos, nos sirven a los médicos, a los enfermeros, a los nutriólogos, etc. ¿Por qué? Porque incidimos en la forma de una relación, una buena relación. Esta buena relación hace con que no se genere, o la probabilidad de generarse la sobrecarga sea menor. ¿Hablo de qué? Hablo de, por ejemplo, una comunicación asertiva entre el cuidador y el adulto mayor. Hablo de que en determinadas situaciones el cuidador tiene que saber decir que no al adulto mayor. Por supuesto, el adulto mayor es una persona que tiene más experiencia, ¿no? Un conocimiento experimental bastante mayor que muchas veces el propio cuidador o el mismo cuidador. Entonces, enfatizar la necesidad que el adulto mayor tiene de ser autónomo, entonces motivarle en este sentido.
Son todas estrategias para adultos mayores en envejecimiento normal y en envejecimiento patológico para que puedan desarrollar una buena comunicación y un buen ambiente, ¿no? Para que puedan, de alguna manera, estar dentro de un consenso de bienestar, cuidador, adulto mayor. Sabemos que existen muchos problemas o muchos factores, muchas variables que juegan, la familia, la patología, entre otras pequeñas problemáticas que puedan efectivamente inducir a una sobrecarga del cuidado. Bueno, hoy aprovecho para comentar dos cosas que me parecieran importantes en este momento de confinamiento, de situación que vivimos con nuestros adultos mayores, siendo que ellos son una de las grandes poblaciones de riesgo, es decir, con quien tenemos que tener mucho cuidado efectivamente para que no padezcan de esta enfermedad, de la COVID-19. Entonces, en primer lugar, pedirles a los que nos acompañan el día de hoy que por favor sigan las indicaciones que nos están dando en el sentido de la salud, esto por un lado, y tengamos el cuidado de verificar dónde vamos a buscar la información. Existe mucha información en este momento, pues las redes son una forma de comunicación masiva, ¿no? Que podemos llegar a muchísimas personas, pero efectivamente hay que cuidar el tipo de información. No, con esto no quiero decir que hay buena y mala información, con esto quiero decir que alguna información que se difunde en las redes no está validada. Entonces, pueden existir aspectos culturales, sociales, que impidan que estas estrategias funcionen debidamente, ¿no? Entonces, por eso les comentaba al inicio que hicimos 8,000 entrevistas, es decir, quisimos cuidar primero la forma de vida, la forma de interacción social, qué piensan los cuidadores, qué piensan los adultos mayores, validar las propuestas y entonces publicarlas, ¿no? En este sentido, creo que tanto en el estado de Guanajuato como en México, en el país, tenemos muy buenas fuentes de información, ¿no? Fuentes oficiales. El DIF estatal, tiene una página en la cual podemos acompañar una serie de evoluciones, estrategias, profesionales que vienen hasta aquí para poder hablar sobre los temas. Igualmente, pues, el INAPAM, igualmente la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, en fin, tenemos una serie de instituciones oficiales que nos traen información que se verifica, ¿no? Que son de fuente segura, que se ha verificado su validez antes de llevarla hasta las personas. No quiere decir, por supuesto, que no existan asociaciones que están haciendo un trabajo fenomenal y que están apoyando muchísimo todas estas cuestiones del cuidador, ¿no? Así como algunas propuestas que hemos podido ver en diferentes lugares que han mejorado la calidad de vida tanto de los adultos mayores como de los cuidadores, por supuesto. Entonces, ¿algún cuidado en este sentido? Algún cuidado en el sentido de la formación, ¿no? Mucha formación en línea, muchos cursos, muchas propuestas, ¿no? Que debemos igualmente cuidar sus fuentes. Bueno, dicho esto, en este momento de confinamiento importa una serie de cuidados. Fíjense que hace muy poco pudimos tener acceso a una serie de investigaciones en las cuales refieren que la COVID-19 como enfermedad puede generar otras alteraciones que están relacionadas obviamente con el ámbito neurológico en las personas, ¿no? Y por supuesto, mayoritariamente en las personas adultas mayores. Hablamos de situaciones relacionadas con alteraciones, patologías, enfermedades, comorbilidades que se asocian al ámbito neurológico y podríamos entre ellas dar una serie de ejemplos como por ejemplo Guillain-Barré, la síndrome de Guillain-Barré y otras más
incluyendo la encefalopatía, psicosis, etcétera, que se generan a partir de la COVID-19. Entonces, en este sentido, el cuidador tiene que tener una serie de estrategias para apoyar el adulto mayor en esta fase. Por otro lado, muy recientemente, y tuvimos la oportunidad que los medios de comunicación en México pues hicieron o dieron relevancia a esta noticia, es que la COVID-19, por la latencia del virus en el organismo, puede generar en los adultos alteraciones. Y estas alteraciones serían cognitivas, y esta alteración cognitiva se denominó en las noticias fundamentalmente como un envejecimiento precoz, ¿no? Un envejecimiento de 10 años, sugerían los medios de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los adultos, y propondríamos tal vez a partir de los 50 años, si se contagian y mantienen el virus latente, pueden presentar alteraciones cognitivas importantes, fundamentalmente en el ámbito semántico, es decir, en el ámbito del entendimiento, reconocimiento, etcétera, y esto generaría un envejecimiento orgánico de la estructura cerebral, luego un envejecimiento precoz y patológico. Sabemos de antemano que el gran problema del cuidado reside precisamente en el tipo de adulto mayor que vamos a tener, ¿no? Países, estados que tengan un envejecimiento saludable, por supuesto, tienen menos problemas con relación al cuidado. ¿Por qué? Porque pues, los adultos mayores no van a necesitar de cuidado y al contrario pueden ayudarnos a cuidar, ¿no? A cuidar, a desarrollar nuestra sociedad. Pueden apoyarnos en una serie de actividades en las que tienen mucho conocimiento y pueden efectivamente aportar, ¿no? Entonces, el problema se va a generar en el ámbito del envejecimiento patológico, la dependencia, ¿no? Y como escuchábamos al principio, y bien, el cuidador, hoy hablamos del cuidador del adulto mayor, pero el cuidador es un cuidador, ¿no? Es cuidadores de niños, adultos mayores, en cualquier fase del desarrollo, el cuidador tiene que supervisar y en algunos casos optimizar algunas actividades de la vida diaria que estas personas no puedan realizar. Entonces, aquí es una de las situaciones. Otra de las situaciones es que el cuidador debe estar preparado, ¿no? Y aquí, pues como iniciamos esta pequeña conversación, depende del tipo de cuidador, ¿no? Cuidador formal es el cuidador profesional de la salud, ese está preparado, por supuesto, y además está motivado, ¿no? ¿Por qué? Porque estudió, porque decidió estudiar en ese ámbito, decidió ampliar su conocimiento en ese ámbito, en el ámbito del cuidado. Quiere cuidar a las personas, y esto incluye naturalmente a los adultos mayores. Entonces, profesionales de la salud que cada vez más están especializados en un ámbito, y en este caso, pues, gerontología, geriatría, en el envejecimiento. Ahora, por otro lado, tenemos que preparar, y esto sí es importante, tenemos que preparar a los cuidadores informales para que puedan cuidar, ¿no? El cuidado es algo extremadamente difícil y que exige una serie de reglas. Yo antes de más quería hacer dentro de este ámbito la caracterización de dos estrategias que consideramos fundamentales, ¿no? Una es la gestión de tiempo. Para un cuidador formal puede que esto sea bastante más fácil. Para un cuidador informal a veces es más complejo, ¿no? ¿Qué es la gestión de tiempo? La gestión de tiempo pues es tener nuestros tiempos bien organizados, ¿no? Sabemos que un día tiene 24 horas y no puede tener más, ¿no? Muchas veces nos gustaría que tuviera más horas, pero no tiene. Entonces, tenemos que centrar nuestra energía, nuestra actividad en una parte de esas 24 horas. No podemos tampoco olvidar que el cuidador necesita de sus tiempos, ¿no? Necesita de 8 horas para descansar, necesita de comer, necesita de realizar su higiene personal, necesita de salir, necesita convivir, interactuar y también cuidar, ¿no? Entonces, el tiempo del cuidado, si está bien organizado, es un tiempo que será muy bien aprovechado.
Entonces, ¿qué aconsejamos? O ¿de dónde o hasta dónde puede ir esta estrategia? Bien, en general, en las instituciones, cuando hablamos de cuidado formal, tenemos los pizarrones donde hacemos una gestión, ¿no? Diaria, semanal o mensual, no importa, eso depende mucho de cómo la persona tenga mayor facilidad. Pero, por ejemplo, pensando en una visualización estratégica de un día diaria, entonces iniciamos a las 8 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Se despierta el adulto mayor y ¿qué hacemos? Pues desayuno, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la próxima actividad? La próxima, y tenemos, de alguna forma, un horario. ¿Qué es lo que sugerimos que nos parece siempre muy importante, que muchas veces no se realiza y que lo realizamos sí en las instituciones formales? Poner tiempo. Puede parecer algo incoherente, pero les doy un ejemplo breve. Si por ejemplo, en una situación de la higienización de un adulto mayor, es decir, de su baño, de bañarle a un adulto mayor, normalmente demoramos 20 minutos, es un ejemplo. En algún momento podemos demorar más, ¿no? Podemos demorar 25 o 30 minutos, depende. Puede que el adulto mayor se haya despertado con algún tipo de dolor o con con menor agilidad motora, y entonces demoramos un poquito más tiempo, o al contrario, el adulto mayor se despertó contento, satisfecho y quiso conversar. Hicimos 10 minutos más de lo que estaba previsto. Si no tenemos el tiempo, no percibimos el tiempo. Y entonces esos 10 minutos, con otros 5 de la próxima actividad, con otros 2, con otros 3, llegamos al final del día y se nos van a fallar 2 o 3 actividades, ¿no? Y el problema no es fallar la actividad, por supuesto. Si el día tiene 24 horas y vamos a extender alguna actividad, tendríamos que fallar otras. Ahora, si tenemos el conocimiento del tiempo que fallamos, o que aumentamos en la actividad, que demoramos más en la actividad, podemos escoger qué actividad en ese día es menos importante y la puedo pasar hacia otro día. Esta es una de las estrategias que aconsejamos naturalmente a los cuidadores para que puedan tener sus tiempos, ¿no? Y para que el cuidado realmente pueda ser algo productivo, eficaz y muy conciso en lo que se tiene que hacer. Otras situaciones, existen muchísimas, ¿no? Desde tener la responsabilidad, que es muy importante fundamentalmente en estos momentos, de saber qué problemáticas tiene el adulto mayor, qué medicamentos toma, qué efectos puede tener para, en vista de una consulta de especialidad o una situación de urgencia, poder aportar y no arriesgar el adulto mayor. Bueno, entre muchas estrategias que intentamos poner en el libro, en el sentido de adultos mayores saludables, adultos mayores patológicos, y algo que nos llama mucho la atención, que es el duelo, ¿no? En algún momento, cuando fallece el adulto mayor, tenemos un problema también con el cuidador, que es la incerteza de qué hacer, ¿no? Muchos cuidadores nos dicen cuando fallece el adulto mayor, ¿y ahora qué hago yo? No sé hacer otra cosa, esto es lo que yo sé hacer, yo sé cuidar, pues, y con la edad que tengo ya no tengo tiempo para más, ¿no? Para crear nuevos proyectos de vida. No es de todo correcto, pero pues necesitan de apoyo, ayuda, yo diría, en este ámbito, de una buena red de apoyo y psicológica, por ventura, para que puedan tener otro proyecto de vida, ¿no? Pero es difícil hacerlo solo. Mucho más cuando sabemos que gran parte de los cuidadores en la actualidad son mayores y muchas veces nos cuestionamos, ¿no? Cuando llega un adulto mayor con su cuidador, nos cuestionamos quién es el adulto mayor, quién es el cuidador. Entonces, es otra gran problemática. Pero bueno, existen muchas y por lo que hemos indagado en los propios adultos mayores, creemos que hay situaciones que son sociales, ¿no? Que no podemos cambiarlas. Desde la globalización, esto incluye, por supuesto,
la migración, incluye también cada vez la menor cantidad de hijos, es decir, la tasa de natalidad es cada vez más baja, y esto hace con que disminuyan las probabilidades de quién va a cuidar o quiénes van a cuidar nuestros adultos mayores en el futuro. Bueno, en esta fase de COVID-19 y un poco fuera a las estrategias que puedan ser independientes, objetivas, de lo que estudiamos, nos parece importante aprovechar que estamos aquí en directo con personas que están asociadas al envejecimiento y al cuidado, y agradeciendo la oportunidad, por supuesto, al DIF, llamar la atención que este es un momento importante para el cuidado. Los adultos mayores, como ya referimos, son una población de riesgo, entonces importa que las comunidades generen estrategias específicas para que puedan minimizar las problemáticas del adulto mayor. Una de ellas que hemos recomendado mucho, y pues también un poco viendo lo que se van haciendo en otros lugares, es a través de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales nos permiten, si por un lado nos permiten difundir a veces información que no es tan fidedigna, también nos permite juntar, ¿no? Entonces, el juntar, en algunas comunidades se han realizado, por ejemplo, un chat de WhatsApp, donde conectan a los cuidadores y adultos mayores y entre la comunidad van viendo quién sale, quién no sale por necesidad, por supuesto, quién tiene que salir del confinamiento por una necesidad de trabajo u otra, y entonces se organizan para realizar las compras a los adultos mayores para que estos no tengan que salir, por ejemplo, en esta situación de compras, ¿no? Hemos visto en el caso concreto de algunos lugares, se van regresando las personas para que el adulto mayor no tenga que salir de su casa. Situaciones de urgencia, en el caso, por ejemplo, de la necesidad de que el adulto mayor tenga que ir a un médico, porque sabemos naturalmente que muchos adultos mayores tienen, o que la mayoría de los adultos mayores, ¿no? Tienen una serie de problemáticas asociadas, ¿no? No solo su envejecimiento, no solo sus comorbilidades, ¿no? Sus pequeños problemas que están relacionados con el orgánico. Hablamos de diabetes, hablamos de tensión arterial. Entonces, todos estos problemas reunidos requieren de una vigilancia, ¿no? Y no es porque estamos en confinamiento que el adulto mayor, por necesidad, no tenga que ir al médico, ¿no? Entonces, una sugerencia que yo creo que es clara es que debemos, en cualquier necesidad, debemos llevar al adulto mayor al médico. Por supuesto, no debemos dejar de ir a un profesional de la salud si se requiere, y mucho más en situaciones sistemáticas, ¿no? Como por ejemplo son las enfermedades oncológicas, etc. Pero con los debidos cuidados, ¿no? En este sentido, llamo la atención a la Secretaría de Salud. Yo creo que nos ha dado todas las indicaciones necesarias para que podamos salir sin contagio. La utilización de la mascarilla, del cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos constante, la desinfección de manos constante para evitar cualquier tipo de situación. Dentro de lo que es el ámbito de la salud, hemos visto una organización bastante importante en los espacios donde se permiten apenas un determinado número de personas, donde se hacen desinfecciones sistematizadas, lo que nos deja, yo diría que tranquilos en el sentido de poder llevar a un adulto mayor a una de estas situaciones. Bueno, ámbito psicológico. Otra vez redes sociales, ¿no? Estamos en este momento aquí conectados, varias personas hablando de un determinado tema. Lo mismo pueden hacer los cuidadores con sus adultos mayores, ¿no? Redes sociales, existen una serie de plataformas que no tenemos que pagarlas o que podemos hacerlo de forma gratuita y reunir, ¿no? Reunir la familia, estar en familia. Virtualmente, por supuesto, no es lo mismo, pero estamos en familia. Al adulto mayor le importa compartir
compartir cómo fue su día, compartir qué piensa, qué espera, escuchar varias opiniones sobre lo que está sucediendo. Entonces, esta forma de estar en conjunto, aunque virtualmente, puede traer, por supuesto, al adulto mayor una satisfacción excepcional, ¿no? Una forma de estar diferente. Entonces, en pandemia, yo creo que es importante, esencial, mantenerlos juntos. Creo que la pandemia, de alguna manera, nos trajo una visión diferente, ¿no? Del adulto mayor y del cuidador. De repente, las personas tuvieron que quedarse en sus casas y tuvieron que pasar a ser los cuidadores. Y en este sentido, se descubrió, ¿no? Se descubre que al final el cuidado es algo con mucho impacto, es algo que requiere una dedicación muy especial, una dedicación a tiempo completo, y que es algo muy importante, ¿no? Y que pues toda la sociedad también y de alguna forma depende de esto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprovechar el momento para ahora cuando tengamos nuestro espacio, nuestra regularización de la normalidad, esperemos que sea breve, podamos definir y ver realmente cómo podemos continuar este trabajo que se ha iniciado con la COVID-19 con relación a el cuidado. Creo que existen muchas motivaciones para ellos. Hemos tenido oportunidad de conversar, o yo he tenido oportunidad de conversar con el DIF estatal, hemos trabajado con la Secretaría, entonces sí existen sí existe esta motivación, entonces debemos trabajarla, debemos aprovechar. Ahora, por supuesto, también es importante que las personas puedan colaborar, ¿no? El adulto mayor es una persona que nos trae experiencia, conocimiento experimental. Muchos de ellos, pues a nivel escolar, no estudiaron mucho, pero tienen un conocimiento tremendo, ¿no? De vida, de años de experiencia. A veces me gusta decir que cuando somos más jóvenes, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que un adulto mayor, si me da un consejo sobre algo, pues ya pasó donde yo estoy y yo todavía no he llegado donde él está. Entonces, esta diferencia de tiempos, esta diferencia temporal, le permite tener un conocimiento especial. Como cuidadores, a veces nos es difícil aceptar esta situación, pensando que los tiempos cambiaron mucho y que pues todo es diferente. La verdad es que tenemos en este momento, y si me preguntan, bueno, ¿qué dificultad tendremos para rehabilitar, estimular a adultos mayores, cuidar a cuidadores de la hora, ¿no? de la actualidad? Pues yo diría que poco, ¿no? Estamos frente a adultos mayores que pasaron por transformaciones tremendas a nivel social, ¿no? Es decir, personas que se tuvieron que adaptar a muchísimas cosas, ¿no? Y los cuidadores un poco, porque como estábamos hablando, muchos de los cuidadores son mayores. Entonces, estas personas acabaron por pasar por, no sé, déjenme ver, la fotografía, por ejemplo, ¿no? Mientras nosotros hace unos años hacíamos fotos con máquinas analógicas, con un rollo fotográfico, el cual a veces no quedaba bien y no salía ninguna foto. Ahora pues, pasamos a los celulares, ¿no? A las máquinas digitales, donde podemos sacar 1 millón de fotos y escoger cuál es la que queremos, ¿no? Los mayores pasaron por esta transformación. Transformaciones otras importantes para el ámbito social del adulto mayor es, por ejemplo, pues las novelas, ¿no? Hoy vemos novelas, series en la computadora a través de plataformas. Los adultos mayores pasaron por las novelas de radio a las novelas de televisión y ahora a las plataformas, ¿no? Lo que quiero decir es que tenemos un amplio grupo de personas, adultos mayores y cuidadores, que pasaron por diversas situaciones de una necesidad tremenda de adaptación. Y se adaptaron, están adaptados, por supuesto. Si por un lado es complejo que el cuidador sea mayor,
por otro lado nos permite una adecuación, ¿no? Porque son personas que han podido adaptarse, que tienen pues una ideología probablemente similar, digo ideología en el sentido social y del desarrollo. Entonces, tenemos, por supuesto, algunos problemas, como siempre hay en todos los fenómenos, siempre existe, tiene que existir en todos los fenómenos, pero no han sido mayores. Tenemos que prepararnos, sí, para un futuro del cuidado. En el sentido de que los mayores van a pasar a ser mayores de otras generaciones que tuvieron ya otro tipo de adaptación, otras dificultades, otros fenómenos, y que probablemente los cuidadores van a tener que ser personas más jóvenes, ¿no? Al final de cuentas, el envejecimiento de un país hace con que los jóvenes tengan que salir más temprano al ámbito de la actividad profesional. Entonces, con el aumento que tenemos previsto en México, que es enorme, de los adultos mayores, los cuidadores van a tener que estar preparados, ¿no? Preparados para una nueva forma de cuidado, probablemente. Ahora, con esto, ¿qué es lo que importa, ¿no? Y lo hemos hablado. ¿Qué es lo que importa en este momento? Pues preparar, encontrar una forma de asegurar que el conocimiento del cuidador es idóneo para cuidar, es decir, certificar a los cuidadores, ¿no? Fundamentalmente a los cuidadores informales que nos preocupan mucho por el proceso de sobrecarga. Pero también, por otro lado, tal vez como propuesta y como se han hecho en otros países, legalizar el cuidado, ¿no? Legalizarlo en el sentido de que el cuidador sea una figura también económica, fiscal. Es decir, como tenemos personas que son trabajadores, no sé, de la artesanía, que tengamos personas que son trabajadoras del cuidado. Entonces, que con esto puedan tener derechos y obligaciones, ¿no? Porque creo que esto va de manos dadas, exigir a un cuidador que haga una serie de cosas, luego va en contra de lo que damos al cuidador, ¿no? Pues, ¿qué le ofrecemos? Y por otro lado, también entender que el cuidador no es un concepto tan amplio como a veces lo vemos, ¿no? No es el cuidador que va a limpiar la casa, no es el cuidador que tiene que hacer la comida. El cuidador es un cuidador. Y el cuidador tiene muchas cosas importantes con las cuales preocuparse que hacer otras que no estarían dentro del ámbito del cuidado le va a hacer perder tiempo, ¿no? Un cuidador de un adulto mayor con algún tipo de patología tiene que estar constantemente o sistemáticamente midiéndole la tensión arterial, la glucosa, viendo cómo está. De alguna forma, uno de los puntos importantes del cuidado es hacer compañía al adulto mayor, perdón, en el sentido de escucharle y hablar con él. Pueden decir algunas personas, bueno, eso no es cuidar. Y yo les diría, sí, sí es cuidar. Es cuidar que no se deteriore más el ámbito cognitivo del adulto mayor. Es cuidar que no se deteriore más el ámbito de la interacción social del adulto mayor. Es cuidar que no se generen o que no se genere algún tipo de problema neurológico por el aislamiento social. Lo sabemos y hoy no es más que nunca. Hemos hablado mucho sobre esta cuestión del aislamiento social. Si se han comentado tantas veces, si se ha dicho tantas veces en las redes, cuidado, el confinamiento nos puede generar alteraciones a nivel psiquiátrico, digo, depresión, ansiedad, estrés. Entonces, pues imagínense los adultos mayores que muchas veces, y esto dicho por ellos en las entrevistas, aún estando con otras personas, se sienten solos, se sienten aislados y ese aislamiento genera naturalmente enfermedad. Entonces, es un buen momento para empezar a abrir el panorama del cuidado y a ver el cuidado como tal. Recuerdo que hace algún tiempo, 2 años, tal vez 3, Inglaterra promovía a alguien dentro del mismo grupo de gobierno
alguien que representaba a los adultos mayores cuanto a la soledad, porque consideraban que este era el mayor problema. A veces nos preguntan, ¿pero por qué es un problema? Pues bien, fíjense que todo está muy asociado, ¿no? Es un problema porque vamos a tener adultos mayores que van a necesitar necesariamente de más cuidado. Por otro lado, vamos a tener una sociedad económicamente más perjudicada, porque el que un adulto mayor esté con una problemática por aislamiento va a exigir de alguna forma mayor inversión en el sentido de los mecanismos de salud, ¿no? Si pensamos en un proyecto, les doy el ejemplo claro de Finlandia, donde gran parte de la población son adultos mayores, tienen 65 o más años y viven bajo un tipo de envejecimiento súper saludable, ¿no? Esto hace con que su sistema nacional de salud, es decir, las políticas públicas de salud, no se vean fragilizadas por el gasto que se hace en el envejecimiento, porque por supuesto es un gasto importante. Entonces permite también a este tipo de sistema hacer una buena prevención a lo largo de la vida. Este es otro factor que importa referir y que debe ser discutido. El envejecimiento no sucede a los 60 años. El envejecimiento se inicia al momento que nace la persona, ¿no? Existen células que envejecen desde el momento del nacimiento. Hablamos muchas veces de los 45 o 50 años de edad, ¿no? Sobre el envejecimiento. En este sentido hablamos de un envejecimiento cognitivo, es decir, de las capacidades cerebrales que el individuo tiene en poner atención, en solucionar problemas, etc. Entonces, en este sentido, más o menos autores, investigadores están en consenso que entre los 45 y 50 años empieza un envejecimiento, pero el envejecimiento biológico empieza al momento que la persona nace. Entonces, la prevención debe iniciarse al momento que la persona nace, no después, no a los 50 años. A los 50 años no vamos a lograr nada, ¿no? A los 50 años vamos a minimizar el impacto de una alteración cognitiva o neurológica, pero no vamos a solucionar. A veces me preguntan, ¿cómo es esto, no? ¿Qué analogía, qué ejemplo podríamos dar? Bueno, aunque sea una analogía superficial, la verdad es que muchas veces hago la comparación con ir a comer, ¿no? Si yo voy a un restaurante y como, la cuenta final, lo que yo tengo que pagar al final, va a depender de lo que yo comí, ¿no? Así el envejecimiento. Si me preguntan cuál es la probabilidad de una persona que tenga un envejecimiento saludable o patológico, pues yo únicamente necesito saber cómo vivió su adultez joven, su adultez, para poder decírselo. No va a ser al momento del envejecimiento. En ese momento, los excesos ya habrán generado alteraciones cerebrales o orgánicas suficientes como para que ya no sean posible de reajustarse. Entonces, el proceso tiene que pasar por el adulto joven y por el adulto. Aquí es donde debe haber la prevención. Aquí es donde debemos tener algunos cuidados. Tampoco podemos entender que el no exagerar, el vivir bajo un sistema de bienestar no quiere decir que no podamos hacer nada, ¿no? Si más bien tenemos que considerar que todo es una cuestión de equilibrio. Todo es una cuestión de equilibrio. Nuestro cuerpo es una cuestión de equilibrio entre el agua que tenemos, que constituye nuestro cuerpo, y nuestras células. Nosotros psicológicamente somos una cuestión de equilibrio. Si estamos bien, funcionamos bien. Si estamos bajo un momento de menor bienestar, funcionamos menos bien. Entonces, es el equilibrio. No quiere decir
Que las personas no puedan salir, no puedan dormir menos, no puedan ir a una fiesta, quiere decir que tenemos que adecuar nuestro funcionamiento orgánico a nuestra realidad social. Les voy a dar un ejemplo que yo creo que es muy objetivo en este sentido, ¿no? Yo puedo comprar un objeto, cualquiera, que utilizo todos los días, ¿no? Y que es un objeto para utilización diaria. Vamos a imaginar que, no sé, me gustan las malteadas, ¿no? Y entonces tengo un aparato que me permite hacerlas. Por supuesto que este aparato tiene un determinado tiempo de vida probable, ¿no? Es decir, sabemos que puede durar 2 años, por ejemplo. Pues el ser humano igual, ¿no? El ser humano tiene un tiempo de vida. Hace 80 años ese tiempo era de 40. Es decir, en los años 30, un individuo envejecía cuando tenía 40 años de edad. En este momento envejecemos con 80 años de edad. El promedio de la esperanza de vida duplicó y nuestro organismo continúa siendo el mismo y socialmente continuamos viviendo los mismos ritmos o ritmos aún más acelerados, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que también es importante decir que situaciones como, por ejemplo, el estrés, ¿no? El estrés es natural. El estrés es importante. Sin estrés, ningún ser humano podría sobrevivir, ¿no? Digo el estrés bueno, el llamado estrés bueno, que es yo voy a cruzar la calle, escucho un motor muy acelerado y mi nivel de cortisol en la sangre, mi estrés me va a hacer de 2 una, parar y regresarme o correr hacia adelante para dar paso a esa máquina acelerada, ¿no? Entonces el estrés es bueno. Lo que no es bueno es una activación constante, ¿no? Nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio no está preparado para constantemente, de forma sistemática, entrar en un funcionamiento alterado. Y entonces se va a romper, por decirlo de alguna forma, se rompe como se rompe aquella máquina al final de 2 años que yo utilizo para hacer las malteadas. Pero la esperanza de vida nos va a llevar a los 80 años, como la esperanza de utilización de la máquina 2. En este sentido, si yo empiezo a estresarme mucho, no voy a llegar a los 80 años de esperanza de vida, probablemente mucho menos, así como si la máquina, en vez de utilizarla una vez al día, que es con base en esta utilización que se hizo el cálculo de duración, entonces pues se estropeará antes, ¿no? Entonces, es importante el equilibrio. Tengan en consideración, cuidadores de adultos mayores y cuidadores en general, que el estrés es de las situaciones que más fallecimientos genera en todo el mundo. A veces puede surgir la situación de decir, no, pero hay otras enfermedades que están asociadas directamente al estrés, ¿no? Hoy por hoy acaba de salir el reporte sobre la enfermedad oncológica que nos dice, que nos reporta que en este momento, en el año 2020, la enfermedad oncológica en algunos países es la enfermedad que más disfunciones genera, en otros es la segunda enfermedad. Pero vean, es la enfermedad que más estrés puede generar en una persona. Tiene que ver con la expectativa de los tratamientos, tiene que ver con la expectativa de la mejora, tiene que ver con una serie de expectativas y se ha podido probar, gracias a la investigación y a la ciencia, que el sistema inmunitario funciona mejor cuando no existe estrés. Porque frente al estrés, el sistema inmunitario se activa, tenemos una estructura cerebral y tenemos ojos, pero estos ojos percepcionan la realidad, ¿no? No son los ojos de la estructura cerebral. La estructura cerebral no sabe lo que sucede. Lo único que sabe es que yo me preocupo y si me preocupo, la respuesta de mi cuerpo son algunos cambios fisiológicos, desde sudoración, temblores, malestar, etc. Y la estructura cerebral entiende que estos cambios fisiológicos quieren decir que hay peligro externo, ¿no? En el exterior, fuera del cuerpo, en la sociedad existe un peligro. Entonces activa todo su sistema inmunológico. Este sistema está luchando contra algo que no ve y que no sabe y que probablemente ni siquiera es una enfermedad,
es un estado, ¿no?, emocional que yo tengo en ese momento de inquietud. Entonces, en este tiempo, pues estaré bien en el sentido que todo mi sistema inmunitario está activado y no me voy a enfermar, voy a estar bien, pero cuando ya no tiene más capacidad el sistema inmunitario de estar activado, se desactiva, ¿no? Y tiene que empezar a recargar para poder activarse más adelante. En este espacio de tiempo surgen muchas veces las enfermedades, ¿no? Sabemos que muchos de los grandes problemas, como por ejemplo los accidentes vasculares o cerebrales o inclusivamente los infartos, no son en el momento del problema, son pasado algún tiempo de este momento, cuando el sistema inmunitario deja de tener tanta expresión en la defensa del cuerpo. Entonces, el equilibrio es fundamental y al cuidador importa que bajo ningún concepto tenga una actividad estresante que sea constante, ¿no? Es decir, que no pueda parar. Entonces, en ese sentido, como hemos venido a referir, importa que el cuidador tenga sus relaciones personales, tenga sus momentos y que pueda hacer aquello que le gusta. Todos nosotros tenemos alguna actividad que nos encanta hacer, leer, escuchar música, que nos hace relajar y que hace con que nuestro sistema de alerta, que es el que genera el estrés, puede estar tranquilo, puede estar bajo un nivel de funcionamiento bajo, precisamente para que no nos gaste energía y no haga con que se tenga que activar constantemente nuestro sistema inmunitario. Esto nos puede ayudar no solo para evitar la enfermedad. Con esto empezamos esta pequeña charla y con esto quiero terminar, en el sentido de que en el cuidador actualmente podemos pensar que existe un trasfondo de probabilidad de una enfermedad debido a la sobrecarga. Pero también tenemos que ver que nuestra sociedad está cambiando. Ya vimos que pues, la esperanza de vida en 80 años duplicó y muchas cosas están cambiando socialmente y de forma muy rápida, tan rápida que no siempre el organismo puede acompañar. Entonces, esto nos va a obligar a una adaptación y esta adaptación, por supuesto, nos puede generar enfermedades, como las hemos visto, ¿no? Como muchas enfermedades que hace 100 años no teníamos o no llegaban a suceder porque el individuo fallecía o envejecía a los 40 años y fallecía pocos años después. Entonces, el aumento nos ha generado mayor probabilidad y es el estrés y es la ansiedad que generan también un aumento de la probabilidad y son probablemente las dos situaciones que más se pueden verificar, identificar o reconocer en un cuidador, sea él formal, sea él informal. Y para cerrar y terminar, creo que la prueba de esto es ver cómo está en este momento nuestros profesionales de la salud, ¿no? Un sistema de salud que en este momento, debido a la COVID-19, está cansado, está triste, está aislado. Es decir, podemos aquí ver en un estado de excepción qué es lo que sucede con un cuidador. Y bueno, y aprovechar para agradecer a todos esos profesionales de la salud que nos ayudan, que nos cuidan, que cuidan a los adultos mayores, que cuidan a los cuidadores y pues a todas las instituciones que nos han ayudado de alguna manera o de alguna forma a pasar este tiempo de confinamiento, a pensar en los nuevos desafíos. Gracias al DIF por proporcionarnos la oportunidad de al menos poder hablar sobre este tema y pues despertar en la conciencia de las personas que es un tema importante, que estamos envejeciendo, que vamos a ser un país envejecido y como tal tenemos que prepararnos para que este envejecimiento, en vez de ser un problema económico, social o cultural para nuestro México, sea al contrario, una forma de solucionar problemas. Muchas gracias. Al contrario, doctor, le agradezco infinitamente la posibilidad que nos dio de haberlo escuchado el día de hoy.
y que esto nos permite definitivamente dar la oportunidad de poder compartir con el público que estuvo en contacto con nosotros, poder aclarar muchas cosas relacionadas con el tema de la problemática a la que se están enfrentando o a la que se van a enfrentar en el futuro. Creo que es definitivamente algo importante ir tomando en consideración para el futuro próximo todas las cosas que en un momento dado pudieran generar esta problemática del adulto mayor. Porque no solamente es el adulto mayor el que se va a ver afectado, sino el cuidador, el que se va a ver y se va a ver afectado importantemente por lo que se está viviendo en este momento. No me queda más que agradecerle, doctor Charles, la excelente plática que tuvo el día de hoy para poder en un momento tener la oportunidad de volverlo a escuchar en otra de las conversaciones de acuerdo a cómo vaya evolucionando esta dinámica que estamos viviendo actualmente. A nombre mío, a nombre del director general, a nombre de todos mis compañeros, muchísimas gracias. La verdad, creo que es un tema que no debemos dejar olvidado, lo traemos en el tintero y vamos a tener que hacer algo para poder ir fortaleciendo el cuidado de estos cuidadores. La salud física y la salud mental de estos cuidadores es primordial, puesto que lo que se viene a futuro es mucho más grande de lo que nos estamos imaginando en este momento. De por sí, el crecimiento poblacional nos está llevando precisamente a que cada vez haya más personas adultas mayores. Y ayer escuchaba a un excelente expositor en el tema de la gerontología, el doctor Bernardini, argentino, que decía, el problema es que vivimos mucho más tiempo como adultos mayores que como niños, como adolescentes o como adultos. La nueva dinámica de la vida realmente cuando empieza la primera mitad del centenario es cuando empezamos a vivir, y lo hemos manejado en otras presentaciones, que incluso podemos vivir más tiempo estando como adulto mayor pensionado que como adulto que estuvimos siendo productivos. Entonces, es algo que tenemos que cambiar en la dinámica de pensamiento y de actuar de todos los profesionales que nos dedicamos a este tema y que tenemos que ir viendo a futuro de qué manera podemos apoyarnos. Muchísimas gracias y le agradezco infinitamente haber aceptado la participación. Tuvimos una excelente audiencia. Muchas gracias. Al contrario.